Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es para mí un gusto que me acompañes este lunes donde vamos a seguir aprendiendo. Déjame decirte que todos los lunes tenemos una lectura y vamos a ver el día de hoy el tema que se llama la moral. Y es un tema que déjame decirte que puede ser un tanto controversial porque vamos a ver tipos de moral. O podemos decir de Morales, pero así sonaría como apellido, ¿verdad? Morales. No sé si tú conozcas de alguien que se apellida Morales. Pero bueno, enviamos un saludo también a nuestros amigos y hermanos que están dentro del penal número 2 del Cerezo de Hermosillo, los cuales le enviamos un abrazo, claro que sí, y mucho ánimo, porque también van a estar escuchando este tema, ¿verdad? Y este tema, creo yo, que es de actualidad, como todos los temas que llevamos aquí. Y el día de hoy vamos a leer mucho y vamos a aprender. No voy a hablar mucho de la etimología de las palabras porque nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? De dónde proviene la palabra moral, ética. Y vamos a dar un pasón por eso nomás. Pero quiero leerte, quiero que aprendamos un poco acerca de esta palabra, moral. Porque muchas veces escuchamos la palabra la moral o inmoral o la palabra amoral, que también es una palabra que también existe, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo esto y déjame te explico qué es la moral y su origen y los tipos de ejemplos y relación que tiene con la ética, además de diferencias entre la amoral y lo inmoral. Vamos a ver todo eso, ¿verdad? Entonces te invito a quedarte conmigo. No voy a llevar más de 30 minutos quizás, a lo mucho, y voy a leer porque es importante aprender, es importante que tengamos en cuenta todos estos temas. Creo que así veo mejor porque estoy leyendo en la computadora y cuando pongo la computadora pongo letras grandes y cuando leo la Biblia pues me pongo los lentes que son bifocales y comienzo a leer hacia abajo, ¿verdad? Entonces pues son cosas que vienen con la edad. Entonces vamos a leer y vamos a descifrar este tema y vamos a aprender. Te invito a quedarte todo este temita, ¿verdad? Que vamos a estar desarrollándolo rápido, lo más rápido que pueda para que no quitarte mucho tiempo. Y si tienes por ahí algún que hacer, ponlo en escuchar con mucho volumen y ponte a hacer tu quehacer. No importa que no lo estés viendo el video, pero lo importante es que te grabes el concepto, lo que te quiero decir. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o una comunidad, ¿verdad? Entonces, por su rasgo cultural, se puede hablar de un conjunto de morales distintas, cada una acorde a la sociedad en la que se manifiesta. Es decir, lo que es moral aquí en este lugar, en esta zona o donde tú estás, puede ser que en otros países sea algo inmoral, sea algo que sea algo no bien visto o viceversa, ¿verdad? Porque recordemos que es un conjunto de normas distintas acorde a la sociedad. Entonces, aquí nosotros tenemos ciertas costumbres, te voy a decir de esta manera. Podría ser algo que aquí, no voy a hablar de moral, pero quisiera decirte que esto, si tú matas un perro aquí para comértelo, quizás sea algo muy raro, muy loco hacerlo, ¿verdad? Pero si lo hacen en Tailandia o en China, allá quizás sea algo muy normal, muy cultural, y para nosotros es algo diferente, ¿verdad? Entonces así la moral es algo que aquí puede ser algunas cosas surjan en controversia, en otros países no. Por ejemplo, aquí podemos decir, si yo tuviera mi esposa y tuviera 3 esposas más viviendo conmigo, dirías tú, qué inmoral. Pero en Medio Oriente es una cultura donde se usa eso. Entonces, por eso te digo la moral. Vamos a hablar de este tema, es interesante, créeme. En ese sentido, la moral es aquello que se da en el comportamiento individual o colectivo orientado a un valor vigente en la sociedad. En muchos casos, esta acepción se relaciona con la moral en sentido estricto, en referencia a un comportamiento adecuado a la autoridad de una tradición. Fíjate qué interesante. En relación a la moral en sentido estricto,
en distintas sociedades se puede observar de una manera general una moralidad que se apoya en la ley. Fíjense, se apoya en la ley o en un conjunto de leyes y códigos civiles. Esta forma de moral es una moral histórica de cada pueblo o cultura a lo largo del mundo. Entonces, la gente lo hace una ley y es un conjunto de leyes y códigos civiles lo que viene siendo inmoral. Una persona que puede salir desnuda en la calle, aquí puede ser un acto inmoral. Pero en otros países, en otros lugares, hay playas nudistas donde para ellos no es algo inmoral. Entonces, fíjense lo que puede ser, lo que rige las costumbres y las leyes, los lineamientos, hasta dónde abarca. Entonces, había apuntado aquí también la etimología de las palabras, pero no quiero abundar mucho en eso porque tú lo puedes buscar, ¿verdad? En el sentido de la moral, que es el término en griego, lo que es moral, ética. Entonces vamos a brincarnos esa parte porque quizás sea una parte que es importante, porque todo esto tiene un fundamento, pero es algo que tú puedes buscar, googlear ahí y es un poquito extenso. Entonces la moral, por un origen etimológico, refiere a un conjunto de costumbres, hábitos y valores que determinan cierto tipo de carácter ético. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a la parte moral y ética. La ética es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal, global. Es decir, la ética estudia las distintas formas en que la moral se ejerce y procura entenderlas desde una mirada general. Ahora, en cambio, la moral aplica dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado. Lo que hoy consideramos moral, en algún momento de la historia no lo fue y viceversa. Entonces, más ética, fíjense, en la ética, los tipos de moral, es posible clasificar la moral de acuerdo al ámbito específico en el que se circunscriben sus reflexiones sobre lo bueno y lo malo. Entonces vamos a ver algunos tipos de moral. Por ejemplo, vamos a comenzar con la moral religiosa. Está determinada por una tradición religiosa determinada y que se rige por los mandamientos de su credo o doctrina. Vamos a ver la moral laica. No está determinada por una tradición religiosa, incluso si muchos de sus valores coinciden con lo de una tradición cultural más marcada por el pasado religioso. Vamos a ver la moral fundamental. Aspira a ser universal, o sea, que tiende a juzgar los elementos más básicos de la existencia del ser humano. Esa es la moral fundamental. Vamos a ver la moral social. Diferencia los preceptos morales de la sociedad, o sea, las tradiciones que hablan en un momento determinado o un colectivo determinado. La moral individual es otra, aquella que se manifiesta la aproximación personal, singular o individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y lo malo. Cada quien puede definir. Es que para mí, en mi universo, desde mi punto de vista, desde mi lectura, desde mi vidrio, como dicen por ahí, a través del cristal, desde mi forma de ver, no es inmoral. Y otros dicen que sí. Entonces, si tú te besas con un caballo, puede ser que para ti no sea inmoral, pero para otras personas sí. Ejemplos de moral. Existen distintas manifestaciones de lo moral. Muchas de ellas se dieron en distintos periodos de la historia. Por ejemplo, fíjense qué importante esto. La moral victoriana. Se llama así a la estricta visión moral que imperó en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria entre 1837 y 1901. Y que se caracterizó por una intensa represión sexual, poca tolerancia ante el delito y sostén de una fachada de dignidad. Es decir,
se fueron y se enfocaron por lo sexual en lo que ellos llamaban un acto inmoral. Era su visión moral, ¿verdad? En ese momento. Pero hasta ahí se quedaba. Ahorita vamos a ver más cosas acerca, porque te digo, hasta ahí se quedaba. Su fundamento. Eso es la moral victoriana. Pero vamos a ver la moral puritana. Los puritanos eran una fracción radical del protestantismo calvinista que floreció durante el reinado de Israel I en Inglaterra. Defendían la necesidad de una pureza moral absoluta en términos bíblicos. Vamos a lo que es la palabra, ¿verdad? El relativismo moral. En este caso, hablamos de una vertiente filosófica que sostiene lo no universalidad de la moral y los valores morales, con una prueba de que todo intento de moralidad es necesariamente relativo, o sea, depende del contexto. Por ende, ninguna visión de lo que es bueno o de lo que es malo puede imperar sobre otras. En otras palabras, dependía del cristal con que se miraba, pues. El relativismo, podría decir, depende, es relativo, depende del contexto en que esté. Entonces, eso es la cuestión del relativismo moral. Muchos de ellos son muy peligrosos, por eso lo quiero exponer en este tema, porque en los juicios morales tenemos que ver lo inmoral y la palabra amoral. Te lo voy a explicar. En general, lo inmoral y lo amoral, refiere al concepto distintos. Lo inmoral es algo contrario a una visión de la moralidad específica. La inmoral rompe las reglas de la moral, contradice sus visiones y desobedece sus mandatos. Ahora, la amoral es lo que no constituye un juicio respecto a la moral, porque carece de ella. Es decir, no hay moral. No se convierte en inmoral, pero tampoco hay moral. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad? Pero tiene sentido. La importancia de la moral. La moral es un concepto útil para entender el comportamiento humano. Por un lado, la sociedad, fíjense, requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social y la armonía de sus ciudadanos. Es decir, no podemos ser tan salvajes de no depender de alguna moral para de alguna manera tener garantizada la paz social. Pero dentro de esa garantía debe haber un acuerdo mutuo de la sociedad donde se lleven a cabo las reglas para ejecutarse, y alguien tiene que ejecutarlas. Y de ahí nacen las leyes, pero bajo un reglamento cultural, social, étnico, llámele como usted guste. Por otro lado, la historia de la moral es la parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactúan y las distintas direcciones hacia las que cada sociedad se dirige. Es decir, a algunos les gusta la guerra y a otros les gusta la paz. Cada cultura va a poner su lineamiento, su regla, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la historia de la moral es la parte vital de la historia de la humanidad. Además, estudiar la moral desde un punto de vista ético, es decir, filosófico, permite analizar la estructura de una sociedad y las ventajas y desventajas de su comportamiento. De ahí nace la sociología, ¿verdad? Es un estudio también que estudia las masas, los comportamientos, las tendencias, las formas de evolucionar del ser humano. Entonces, aquí, además de estudiar la moral, como te decía, esto permite pensar los distintos espacios y actores sociales que interactúan en ellos, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de cada quien. Cuando no surgen las igualdades, recordemos que salen grupos antagónicos o grupos libertadores en busca de mejores oportunidades, en busca de una filosofía independiente que trata de ir en contra de lo que ellos llaman inmoral.
Entonces vamos a seguir adelante porque es importante este tema. Porque vamos a entrar más bien a lo que vamos a ver con la moralidad bíblica, que es muy importante. Porque la Biblia debería de ser nuestra fuente de moralidad. Ya te presenté algunas moralidades que están por ahí, sociales, de todo tipo en el mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver el por qué debería ser la Biblia la fuente de la moralidad. Si la Biblia no fuere o no fuese o no es la fuente de la moralidad cristiana, entonces hay que preguntarse, ¿cuál debería de ser? La cosmovisión cristiana se basa en dos axiomas fundamentales. El número 1, Dios existe. Número 2, Dios nos ha hablado en la Biblia. Si estas dos premisas no son el punto de partida de una visión cristiana, entonces somos como todos los demás, tratando de encontrar la objetividad en un mar de subjetividad. Es interesante que entendamos que tenemos dos puntos de vista fundamentales, dos axiomas le llaman. 1, Dios existe. Número 2, Dios nos ha hablado en la Biblia. Esa es la base fundamental de donde estamos agarrados los cristianos, ¿verdad? Es nuestra fe. Según la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Parte de esa imagen hace que el hombre sea un ser moral. Somos agentes morales que toman decisiones morales y somos capaces de diferenciar entre el bien y el mal. La base sobre la que se diferencia entre el bien y el mal es nuestro conocimiento de la ley de Dios. Y ese conocimiento proviene de dos fuentes, la revelación y la conciencia. La revelación se explica por sí misma. Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva en el jardín. Y los israelitas les dio 10 mandamientos, además de muchas otras leyes y regulaciones específicas dentro del contexto en el Éxodo, en el Sinaí. Así que Jesús resumió las leyes del Antiguo Testamento con 2 mandamientos esenciales: amar a Dios y amar al prójimo. Todos ellos representan la revelación de la ley de Dios, que es sumamente su carácter moral de su pueblo. Aquí dice, la Biblia también dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones. Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta es la conciencia. En otras palabras, incluso sin la revelación de Dios en los mandamientos, intuitivamente conocemos la ley de Dios basada en el hecho de que fuimos creados a su imagen. Es decir, no hay error, no hay margen de error para tomar una moral que no provenga de Dios. Sin embargo, a causa de la caída, en Génesis capítulo 3, recordemos cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, esa imagen está manchada y desfigurada, incluyendo nuestra conciencia. Por lo tanto, aunque conocemos la ley de Dios a través de nuestra conciencia, tenemos o siempre vamos a distorsionarla en nuestro beneficio. Por eso necesitamos la revelación, la palabra de Dios. La Biblia, la cual contiene la voluntad de Dios revelada en su ley y mandamientos, constituye su revelación a su pueblo. Así la Biblia se convierte en nuestra fuente de moralidad, porque la Biblia es la misma palabra de Dios en forma escrita. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía que fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el cristiano quiere conocer la voluntad de Dios, recurre a la Biblia para encontrar los mandamientos de Dios que le ha dado. Si el cristiano quiere
discernir entre el bien y el mal, recurre a la descripción de la Biblia para conocer la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano que no recurre a la Biblia como su fuente de moralidad? Hay muchas maneras de responder a esa pregunta, aunque la conclusión es que todos tendremos que confiar en nuestra conciencia, ya sea implícita o explícitamente. La conciencia humana puede ser comparada con un sistema de alarma. Nos advierte si transgredimos nuestra moral, ¿verdad? Norma moral, nuestros parámetros. Entonces la trampa es que nuestra conciencia es igual de buena a la norma moral que la sustenta. Si no es la Biblia, entonces inevitablemente informamos a nuestra conciencia por otros medios. Ahí está el peligro, ahí está el riesgo. El actual competidor de la moral bíblica es nuestra sociedad y es el consejo social. Mucha gente, en vez de ir a la palabra, va al consejo social. En otras palabras, nuestra moral está moldeada y cambiada por la cultura que nos rodea. Ese es un peligro. Ahí se te deben de prender las alarmas. Debería ser fácil que si el consenso social en nuestra brújula moral, entonces hemos construido nuestra moral sobre una base de arena movediza. Tenemos que ir a la palabra para que sea sólida. Recordemos lo que dijo Jesús: construye tu casa sobre la roca, edifica sobre la palabra. El consejo social es solo eso, un consejo. Es una imagen de las costumbres sociales generales de la época. Hace una o dos generaciones, la homosexualidad, el divorcio y el adulterio aún no eran aceptados e incluso eran considerados pecaminosos. Hoy en día, tanto el homosexual como el divorciado son normales y el adulterio no es tan estigmatizado como lo era antes. Básicamente, lo que tenemos como consenso social es lo que sucede a los israelitas en sus generaciones después de conquistar la tierra prometida. Cada uno hizo lo que le pareció correcto. Jueces capítulo 17, verso 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Hacía lo que le daba su gana. El pueblo abandonó a Dios y en sus dos generaciones estando haciendo lo que era malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia debería ser nuestra fuente de moralidad? Porque sin ella somos como barcos a la deriva en alta mar. Al fin, el Sermón del Monte, nuestro Señor dijo cuando finalizó el Sermón del Monte estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Después descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es la única roca sobre la cual se puede construir la moralidad. En Mateo capítulo 22, verso 39, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento subraya la importancia de amar y tratar a los demás con respeto, compasión y generosidad. La Biblia proporciona una base moral sólida al establecer principios y valores éticos que deben guiar las acciones de los creyentes. Tenemos que tomar entonces, fíjense qué importante, decisiones morales todos los días. Estas decisiones equivalen a elegir entre el bien y el mal. Debemos actuar entonces de manera moral o inmoral. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser honestos y amables, o dejarlos hacer lo que quieran, como lo hizo el pueblo de Israel. O debemos perdonarlos o ser vengativos. Debemos pagar impuestos o hacer trampa. Fíjense, todas estas preguntas podrían convertirnos en alguien moral o inmoral. ¿Cuál es la trampa de esto? Si decimos no robes, ¿por qué no debemos robar? No robes es algo que está en la Biblia, en los mandamientos. Entonces, si nosotros sacamos la palabra no robar sin decir Jesús, nosotros estamos convirtiendo este asunto en humanismo. Pero cuando decimos porque la Biblia dice,
entonces es una moral que está certera. El problema es que su moral dice que no es bueno, pero no dice la fuente. Es decir, sacan a Dios de la ecuación. Donde quiera que ellos hablan, pueden estar inspirados por una cuestión social, porque no quieren que le robe a alguien porque trabajó para eso, pero no dicen por qué no debe robar. Porque no nada más se convierte en un delincuente, sino en un pecador, porque está transgrediendo la Biblia. Entonces, ¿dónde queda la palabra honestidad? En la Biblia viene esa palabra, ¿verdad? De ahí la aprendimos. Entonces, ¿por qué debemos hacer el bien? Porque realmente hacer el mal está mal, pero no dicen la fuente ni las consecuencias de hacer lo malo, y no dicen que hay una condenación eterna por faltar a la palabra de Dios. El que es inmoral recibe un castigo civil, pero la moral humana no lo condena como el pecado que es. Recuerda, si eres inmoral, queda destituido de la gloria de Dios. Entonces es importante que entendamos la parte moral, su fuente, de dónde proviene y quiénes son los que están creando reglas, los que están de alguna manera creando sus normas, sus costumbres, sus creencias y valores, en base a qué tienen su fundamento. Es importante. Así que el día de hoy te dejo con este tema, que creo yo que es un tema muy importante de actualidad, porque en realidad la sociedad se está tornando hacia sus propias reglas y costumbres, y lo que está escrito lo dejan de lado y no piensan en las consecuencias, no piensan en que puede ser algo desastroso en sus vidas. Así que el día de hoy te dejo este tema y agradezco a todas aquellas personas que van a ver este tema después o que lo van a escuchar, y desde aquí les envío un saludo y un abrazo. Bendiciones. Bye.